Hoy vamos a estudiar los principios de liderazgo bíblicos del libro de Apocalipsis. Introducción a Apocalipsis, la revelación de Jesús al mundo. El libro de Apocalipsis difiere de todos los demás libros del Nuevo Testamento. Contiene no solo un mensaje para la iglesia del primer siglo, para quien fue escrito, sino también para la iglesia a lo largo de los siglos, particularmente a los que vivan en los últimos tiempos que verán a Cristo regresar a la tierra. El apóstol Juan, autor de este particular libro, escribió 5 libros en el Nuevo Testamento. Este fue el último, escrito justo antes de su muerte. El nombre Apocalipsis viene del principal evento del libro, la revelación de Jesús a los habitantes del mundo en los últimos días. Así pues, ¿qué tiene que decir sobre el liderazgo este libro profético? Primero, es un libro acerca de visión. Dios le dio a Juan una visión acerca de los eventos finales de la historia del mundo. En medio de esta gran visión, Juan nos enseña cómo vivir y percibir la vida a la luz de la revelación. La visión mueve a todo buen líder. A lo largo del libro vemos su poder para cambiar vidas. Segundo, es un libro sobre virtud. El libro gira en torno al conflicto final entre el bien y el mal, Dios y Satanás. Por consiguiente, vemos la centralidad del carácter y la virtud de Dios, cuando él asegura que lo correcto produce la fuerza y que la virtud triunfa. Los buenos líderes siguen defendiendo lo correcto, a pesar de ocasionalmente perder batallas. Tercero, es un libro sobre un veredicto. Los líderes deben llegar a conclusiones difíciles en algún momento del camino. Pueden investigar, tener grupos enfocados y repasar las necesidades de una cultura, pero tarde o temprano deben decretar un veredicto sobre lo que creen que es verdadero. Los líderes toman decisiones. Este libro se trata del veredicto que hacen Dios y su pueblo, un veredicto que influencia a todo el mundo. Cuarto, es un libro sobre el vigor. Juan y los santos a lo largo de la historia muestran pasión, energía y profundas convicciones. Este libro enseña a los líderes que solo con la lógica se logra muy poco. El éxito se produce con un compromiso apasionado y una obediencia radical. Finalmente, es un libro acerca de la victoria. Apocalipsis retrata con detalle la inminente confrontación entre Dios y Satanás. Dios es el líder supremo mientras que Satanás es la influencia temporal, el Dios de este siglo, como lo dijo Pablo, 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4. Aunque la influencia de Satanás es real, no tiene ninguna oportunidad en la lucha final. El líder supremo practica la ley de la victoria. El papel de Dios en Apocalipsis. Dios es el líder supremo, el que da la visión a Juan y el que implementa la visión, derrotando a sus enemigos como el capitán del ejército del cielo. Dios es también el juez que vendrá y se sentará ante la población del mundo, evaluando lo que cada uno haya hecho con su vida. Finalmente, Dios es el Rey de Reyes, el Señor soberano que da una imagen clara de su control y dominio final. Líderes en Apocalipsis. Juan, Jesús, el Cordero de Dios, el dragón, los ángeles, o mensajeros de las 7 iglesias en Asia. Otras personas de influencia en Apocalipsis. Los 2 testigos, el remanente de Israel, 144,000 personas. Lecciones de liderazgo. Se puede ver a un líder en 4 imágenes, un pastor, un vidente, un soldado y un siervo. Los líderes eficaces evalúan a su gente y les entregan un plan de mejora. La visión es la fuerza motora detrás de todas las actividades del cielo. Los líderes encuentran una forma de llevar la victoria a su pueblo. El liderazgo tiene que ver con la transformación, y no con la mera información. La victoria de un líder siempre se produce a un alto costo. Al final, los grandes líderes dan a Dios toda la gloria. Claves de liderazgo en Apocalipsis. Juan, un líder visionario que rehusó morir hasta no terminar, capítulo 1 versículos 1 y 2. Perspectiva, el líder debe definir la realidad, capítulo 3 versículos 1 al 22. La ley del sacrificio. Jesús sirvió primero, y ahora es exaltado, capítulo 5 versículos 11 al 14. Solución de problemas. Jesús resuelve el conflicto en la tierra de raíz, capítulo 19 versículos 1 al 21. La ley de la victoria. Jesús reina después de derrotar al enemigo para siempre, capítulo 22 versículos 12 al 16. Perfil de liderazgo. Juan, un líder visionario que rehusó morir hasta no terminar. Apocalipsis capítulo 1 versículos 1 y 2. El apóstol Juan vivió una vida asombrosa de servicio a Cristo. No solo fue contado entre los 12 apóstoles originales, sino que Jesús le incluyó también en su círculo íntimo durante su ministerio en la tierra. Juan caminaba cerca del Señor e incluso fue testigo de la transfiguración de Jesús, Lucas capítulo 9 versículos 28 al 36. Después, tras la muerte,
resurrección y ascensión de Jesús, Juan se convirtió en un líder respetado en la iglesia en Jerusalén, Hechos capítulo 4 versículos 1 al 12. También escribió el Evangelio y 3 epístolas del Nuevo Testamento que llevan su nombre. Juan disfrutó de toda una vida de servicio a Cristo, pero antes de morir, Dios le iba a dar una tarea más, profeta. Durante la última parte de la vida de Juan, mientras permanecía en el exilio en la rocosa y remota isla de Patmos, escribió el libro de Apocalipsis, una profecía detallando el conflicto final entre el bien y el mal. Juan adoptó la actitud y mentalidad de un líder verdaderamente piadoso, se dedicó a hacer lo que Dios le había encargado, hasta el mismísimo final de su vida. Juan sabía que Dios le había llamado a una vida de servicio, y vio su propia vida, su propio cuerpo, como sacrificable para el propósito de servir al Señor Jesucristo. Los líderes sabios tienen en mente que cada día que Dios les da es para usarlo para su gloria y el beneficio de su pueblo. Visión, lo que ves es lo que recibes. Apocalipsis capítulo 1 versículos 9 al 20. Mientras Juan adora a Dios en la isla de Patmos, Jesús le habla, pero cuando se gira a oír la voz, ve una visión. Apocalipsis capítulo 1 versículo 12. En el resto del libro, Juan describe la visión que le llevó a escribir y animar a otros. La visión siempre mueve a los líderes, especialmente cuando creen que Dios es su fuente. Observa las cualidades de una visión divina. 1. No es descubierta o creada, sino revelada. 2. No compite con otros, sino que completa a otros. 3. Es cautivadora, no opcional, no puedo sacarla de mi mente. 4. Su objetivo no es hacer dinero, sino cumplir necesidades. 5. Su éxito depende no de adelantarse a otros, sino de servir a otros. 6. Me detiene antes de impulsarme a actuar. 7. Su cumplimiento no reside en ir por delante de otros, sino en la simple obediencia. 8. Su propósito no es alimentar mi ego, sino glorificar a Dios. La ley de la conexión, Jesús pone la compasión antes que la corrección. Apocalipsis capítulo 2 versículos 1 al 29. Jesús le explica a cada iglesia que entiende su situación, afirma sus cualidades positivas, toca sus corazones, y después expresa su preocupación por cada área que necesita atención. Finalmente, les suplica que escuchen. Constantemente muestra compasión antes de la corrección. Los líderes tocan un corazón antes de pedir una mano. Prioridades. Los líderes de la iglesia abandonaron su primer amor. Apocalipsis capítulo 2 versículos 1 al 7. La iglesia en Éfeso nos da una ilustración clásica de los líderes que no practicaron la ley de las prioridades. Los líderes no pueden meramente estar ocupados, deben estar ocupados en las actividades correctas. No solo deben hacer las cosas correctamente, sino hacer las cosas correctas. Los líderes efesios mantenían a su gente ocupada, Apocalipsis capítulo 2 versículos 2 y 3, y el Señor les elogió por su labor, pero de algún modo habían dejado su principal prioridad, que era amar a Dios. Su obra en favor de Dios les había distraído de Dios. Tenían las manos ocupadas, los calendarios saturados, la cabeza llena, pero el corazón vacío. ¿Qué dice Dios acerca del remedio para su situación? En una frase, fue esto: acuérdate y arrepiéntete, o regresaré a ti y te quitaré tu luz. Capítulo 2 versículo 5. Este es un buen consejo para cualquier líder que se haya desviado de las principales prioridades. 1. Meditar. Piensa y recuerda la visión y las metas originales. 2. Arrepentirse. Decide cambiar. Enumera lo que debes desechar y priorizar. 3. Restaurar. Comienza a restaurar las principales prioridades de una en una, cada semana. 4. Reconocer. Recuerda que debemos rendir cuentas a Dios. Él recompensa el fruto, no la actividad. Ánimo, Jesús afirma a la iglesia en Esmirna. Apocalipsis capítulo 2 versículos 8 al 11. Jesús anima a la apurada iglesia en Esmirna a estar firme y seguir haciendo lo que sus miembros saben que está bien. Les recuerda la recompensa que les espera y que sus problemas son temporales. La gente se desanima emocionalmente, se cansa, y se vuelve dubitativa e insegura. Necesitan el ánimo de un líder. Perspectiva. El líder debe definir la realidad. Apocalipsis capítulo 3 versículos 1 al 22. Juan, escribiendo de parte de Jesús, envía un mensaje a las iglesias de Sardis, Filadelfia y Laodicea. En cada caso, llama la atención a algo que se ha escapado de la atención de ellos. Llama a estas palabras correcciones a mitad de recorrido. Llámalo dar cuentas de manera saludable. O tan solo llámalo sabiduría profunda. En cualquier caso, estas tres iglesias ilustran la verdad de que un líder debe definir la realidad. Mira cómo lo hace Jesús.
Iglesia. 1. Sardis. 2. Filadelfia. 3. Laodicea. Baldazo de realidad. 1. Dormirse en el trabajo. 2. Poco poder pero gran oportunidad. 3. Engañada, ciega a su condición. Acción. 1. Despertar y arrepentirse. 2. No abandonar. 3. Cambiar las prioridades. Los líderes deben estar por encima de lo que está ocurriendo en su organización, deben discernir qué impide que su gente avance al siguiente nivel, deben confrontar la mediocridad y dar pasos para corregirla. Nunca deben conformarse con el statu quo. La naturaleza de Dios es la organización, no el caos. Apocalipsis capítulo 4 versículos 1 al 11. La descripción que hace Juan del cielo nos recuerda que servimos a un Dios de orden y armonía, no de caos o anarquía. Juan dibuja un retrato de forma, estructura, armonía, precisión y dignidad. Los hechos de Dios nunca resultan en desorden, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 33. La ley del sacrificio. Jesús sirvió primero, y ahora es exaltado. Apocalipsis capítulo 5 versículos 11 al 14. El trabajo del líder es sacrificarse. El trabajo de Dios es promover. Si nos encorvamos, Él nos levantará. Este mensaje se da en otros libros del Nuevo Testamento. Santiago capítulo 4 versículo 10. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. Pero nunca está tan claro como aquí. El Cordero de Dios, que vino para ser sacrificado, ahora se sienta en un trono muy por encima de cualquier otro líder. Apocalipsis capítulo 5 versículos 11 al 14. Pablo pronosticó esto en Filipenses capítulo 2 versículo 9. La regla general parece ser, cuanto más bajas, más creces, nosotros menguamos, Dios levanta. Jesús es el ejemplo supremo de esta ley del liderazgo. A la vez, muchos otros en la historia también obedecieron esta ley. Piensa por un instante en algunas ilustraciones bíblicas. El líder, su sacrificio, el resultado. 1. Abraham, seguridad, tierra rica, éxito, se convirtió en padre de naciones. 2. Moisés, posición real en Egipto, se convirtió en libertador de Israel. 3. Los discípulos de Jesús, todo lo que tenían, líderes de la iglesia. 4. El apóstol Pablo, líder entre los fariseos, el mayor apóstol de la historia. 5. Jesucristo, sus derechos divinos y su vida, Rey del universo. Pregunta, ¿a qué has renunciado tú para ascender? Compromiso, cuando los líderes son probados, se revela el compromiso. Apocalipsis capítulo 7 versículos 4 al 17. La tribulación siempre prueba el nivel de compromiso de un líder. Los problemas no siempre hacen que se comprometa más un líder, sino que reflejan su compromiso. A menos que los líderes se mantengan comprometidos, se verán tentados a dudar o a retirarse en momentos difíciles. Por eso los líderes deben comenzar con el compromiso, antes de ser probados. La ley de la navegación, Dios levanta líderes para corregir y dirigir. Apocalipsis capítulo 11 versículos 3 al 13. Juan describe a dos destacados testigos a quienes Dios levantará como líderes durante la gran tribulación. Observa cómo Juan dibuja a estos dos líderes de los últimos tiempos. 1. Reciben poder sobre la gente y la naturaleza, versículos 3 y 6. 2. Hablan por causa de la justicia, versículo 3. 3. Están cargados por la condición del mundo, versículo 3. 4. Son una fuente de luz y esperanza, versículo 4. 5. Reciben protección divina, versículo 5. 6. Finalmente mueren por su causa, versículo 7. 7. Ellos y su causa finalmente tienen éxito, versículos 11 y 12. ¿Por qué levantará Dios a estos líderes? Porque el mundo siempre necesitará a alguien que practique la ley de la navegación. El vacío espiritual en el mundo demandará líderes para corregir y dirigir a la gente a regresar a Dios. Dios levantará a estos dos líderes para trazar el rumbo para todos. ¿Cómo cuadra tu liderazgo con el de ellos? La ley de la victoria, el buen liderazgo no tendrá éxito sin una batalla. Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 al 12. Para que los líderes se encuentren una manera de que el equipo gane, debe haber un campeonato. En Apocalipsis capítulo 12, leemos acerca del último campeonato entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Los ejércitos del cielo compiten contra el dragón y sus ángeles. El bien finalmente gana por la sangre de Cristo y el testimonio de los creyentes. Apocalipsis capítulo 12 versículo 11. El principio para los líderes. Primero, la victoria raramente llega sin una batalla. No hay éxito sin sacrificio. Toda corona tiene un costo.
La buena noticia es que todo lo que merece la pena conseguir merece la pena luchar por ello. Segundo, la victoria raras veces llega sin un esfuerzo de equipo. Miguel no luchó solo, capítulo 12 versículo 7. Los santos no vencieron al enemigo solos, capítulo 12 versículo 11. Dios nos diseñó para ganar en comunidad. Tercero, la victoria nunca debería llegar sin una celebración. Los cielos se regocijan por la victoria del Cordero, capítulo 12 versículo 12. Cuanto mayor es la victoria, mayor es la celebración. La ley del apoyo, la pasión atrae gente, incluso para causas erróneas. Apocalipsis capítulo 13 versículos 1 al 18. La bestia demuestra que los líderes pueden tener una pasión por el mal. Este hombre consigue muchos seguidores a pesar de su visión ni moral. Esto ilustra el asombroso poder de la pasión. La gente acude en masa a los líderes apasionados, aunque su causa sea errónea. Cuando la gente es atraída al líder, apoya su visión. Justicia, el líder supremo ejecuta justicia para todos. Apocalipsis capítulo 14 versículo 1 hasta capítulo 16 versículo 21. Los líderes saludables tienen hambre de justicia, no solo en sus organizaciones, sino también en la arena pública. Aquí vemos a Jesús ejecutando justicia en la tierra. Como el líder supremo, Cristo se siente motivado a proporcionar justicia para todos. ¿Y tú, estás haciendo algo para influenciar tu mundo por causa de la justicia? Solución de problemas. Jesús resuelve el conflicto en la tierra de raíz. Apocalipsis capítulo 19 versículos 1 al 21. Jesús tomará una acción decisiva para resolver el conflicto del mundo que surgirá durante la gran tribulación. Las voces celestiales gritan 4 veces aleluya para celebrar el fin de los problemas que prevalecieron en la tierra durante 7 largos años. Como cualquier líder eficaz, Jesús no puso un vendaje sobre el problema, él lo resolvió de forma permanente. Observa de qué forma tan eficaz el Rey de Reyes se ha ocupado y se ocupará de la raíz de los problemas del hombre. Nuestro mayor problema, el por qué y cómo lo resolvió Cristo. 1. Nuestro mayor defecto, pecado, conduce a la muerte, murió por nuestro pecado. 2. Nuestra mayor derrota, muerte, nos separa de Dios, eliminó a la muerte. 3. Nuestra mayor emoción, temor, tememos morir, resucitó de la muerte. 4. Nuestro mayor enemigo, Satanás, nos destruye, le echará al infierno. Visión, el líder supremo revela su persona y su plan. Apocalipsis capítulo 21 versículos 1 al 7. La visión de Cristo de un nuevo cielo y una nueva tierra es creativa. Apocalipsis capítulo 21 versículos 1 y 2, una mejora del presente. Capítulo 21 versículo 3, suple necesidades. Capítulo 21 versículo 4, y ofrece una solución permanente. Capítulo 21 versículo 6. La visión es un puente informado hacia un mañana mejor. Jesús restaura lo que perdimos en el huerto del Edén. La ley de la victoria, Jesús reina después de derrotar al enemigo para siempre. Apocalipsis capítulo 22 versículos 12 al 16. Casi se puede oír a Juan con un grito ahogado al describir las condiciones de la ciudad santa, con su río cristalino, sus calles de oro transparente y sus espléndidos árboles. Cristo ha practicado la ley de la victoria para el tiempo final, encontrando una manera de que su pueblo gane. Él comparte su victoria, como un hombre rico comparte su herencia con su familia. Hay una gran consolación, gran celebración y gran confirmación en esta victoria, ya que el líder supremo cumple su promesa de victoria que hizo a través de los profetas del Antiguo Testamento. El último libro de la Biblia hace referencia a este líder victorioso mediante varios nombres. 1. Testigo fiel, capítulo 1 versículo 5. 2. Primogénito de los muertos, capítulo 1 versículo 5. 3. Soberano de los reyes, capítulo 1 versículo 5. 4. Alfa y Omega, capítulo 1 versículo 8. 5. León de la tribu de Judá, capítulo 5 versículo 5. 6. Raíz de David, capítulo 5 versículo 5. 7. El Cordero, capítulo 17 versículo 14. 8. El Verbo de Dios, capítulo 19 versículo 13. 9. Rey de Reyes, capítulo 19 versículo 16. 10. Señor de señores, capítulo 19 versículo 16.